Bueno, muy buenos días a todos. Tengo un gusto y un placer de presentarles el día de hoy el trabajo de grado en modalidad de proyecto aplicado del estudiante de Ingeniería Electrónica Joseph Alonso Villegas, dirigido por mí, el profesor Freddy Alexander Torres Payoma. El trabajo de grado de proyecto aplicado tiene el nombre de desarrollo de un prototipo de telegestión IoT para los tomacorrientes en instalaciones eléctricas de baja tensión en Colombia. Trabajo de grado en modalidad de proyecto aplicado está fundamentado en el proyecto del World Pendulum Alliance. Entonces, Joseph, bienvenido, te escuchamos. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, como ya lo mencionó, profe, Freddy, voy a realizar la sustentación de mi trabajo de grado. Antes de entrar en materia, hay que tener en cuenta que ese trabajo de grado se enmarca en lo que son sistemas y redes eléctricas inteligentes derivadas del Plan Energético Nacional 2020-2050 para aquí, para el país. Este plan tiene como finalidad o como objetivos aumentar la eficiencia energética en el país, mantener el cumplimiento de las políticas del uso racional y eficiente de la energía, disminuir la intensidad energética y todo ello pues enmarcado en unos objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Adicional, el proyecto hace parte de lo que es gestión energética. Entonces, la gestión energética se basa en unas herramientas para la gestión del uso de la energía eléctrica con el fin de generar o producir unos datos o una información exacta para poder tomar decisiones en miras de realizar acciones preventivas y correctivas en cuanto al uso o al consumo eléctrico, digamos, en las diferentes instalaciones. Hay cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta para el proyecto. Primero, los sectores energéticos en Colombia. Entonces, en el país está el sector de transporte, el sector industrial, el sector residencial y el sector terciario de servicios. El uso de la energía por cada uno de estos sectores. Entonces, para el 2018, el sector que más hizo uso de la energía eléctrica para sus actividades fue el sector terciario. Las redes de baja tensión de uso general. Entonces, aquí en Colombia se definen como redes eléctricas de 120, 208, 220, 240 voltios, cuyos circuitos ramales son de hasta 20 amperios y que no son instalaciones ni especiales ni militares. Y finalmente, lo que son sistemas inteligentes. Entonces, en el país podemos encontrar la infraestructura avanzada de medición para lo que es distribución y generación eléctrica, medidores inteligentes de energía para todo lo que es la gestión del consumo eléctrico, dispositivos inteligentes de gestión de la energía eléctrica como son tomacorrientes e interruptores inteligentes. A partir de, digamos, de estos aspectos se formuló la pregunta de investigación para el proyecto. ¿Cómo es posible desarrollar un sistema inteligente de telegestión para aumentar el uso racional y eficiente de la energía de los tomacorrientes de 120 a 240 voltios, 15-20 amperes en las instalaciones eléctricas de baja tensión de uso general de Colombia? Dentro de los objetivos del proyecto, el objetivo general es desarrollar un prototipo de un sistema de telegestión IoT para los tomacorrientes de 120 a 240 voltios, 15-20 amperes en las instalaciones eléctricas de baja tensión de uso general en Colombia, con el fin de poder establecer una evidencia y un antecedente científico y tecnológico para el desarrollo a futuro de un sistema comercial de telegestión IoT para este tipo de tomacorrientes. Dentro de los objetivos específicos, diseñar el prototipo de toma corriente inteligente para la telemetría del consumo eléctrico y el telecontrol de los aparatos eléctricos que se conecten al sistema de telegestión. Implementar la topología y la arquitectura de red para las comunicaciones entre los diferentes elementos y componentes del sistema de telegestión y desarrollar un análisis estadístico entre las variables físicas teóricas y simuladas y los resultados experimentales obtenidos del prototipo desarrollado para su validación. La metodología que se usó en el proyecto fue la de proceso tecnológico con un enfoque cuantitativo aplicado. La primera etapa fue la identificación de la problemática. La segunda, una búsqueda de información tanto de antecedentes como del marco conceptual requerido pues, para el diseño de la solución tecnológica. La tercera, la etapa de diseño de la solución como tal. La cuarta, la etapa del desarrollo del prototipo. La quinta, la etapa de evaluación de ese prototipo desarrollado. Y la sexta, la divulgación de resultados. En cuanto a la identificación de la problemática, la problemática principal tratada en el proyecto es la dificultad de implementación de sistemas y dispositivos inteligentes para la gestión del consumo eléctrico en instalaciones de baja tensión de uso general en el país. Esta dificultad se debe principalmente a cuatro causas. La primera, el alto coste de los dispositivos inteligentes que actualmente se encuentran en el mercado para la gestión de la energía. Derivado de ello, la ausencia de sistemas integrados y asequibles para la gestión del consumo eléctrico, especialmente en instalaciones residenciales y de servicios.
la saturación de comunicaciones inalámbricas al implementar una gran cantidad de dispositivos inteligentes en una misma instalación, y la ausencia de servicios y aplicaciones para la gestión de la información. Esta problemática genera unas consecuencias directas: la incapacidad de supervisión por parte de los usuarios y el control del consumo, digamos, más eficiente de los aparatos eléctricos. Esto se traduce en mayores costos económicos debido a un consumo eléctrico no controlado, a un menor ahorro energético, lo que se traduce en un mayor impacto ambiental, y a la ausencia de información exacta para la toma de decisiones por parte de los usuarios. Como lo dijo el profe al principio, este proyecto surgió inicialmente de una iniciativa académica investigativa dentro de lo que es el Science Dissemination Center on Remote Experimentation, que es un producto derivado del World Pendulum Alliance, que es un proyecto internacional en el cual participa la UNAD y que se basa en lo que es experimentación y laboratorios remotos. Inicialmente se hizo una versión académica y didáctica, este es uno de los resultados, y posterior se decidió continuar la línea de investigación, y pues ya digamos darle una mayor fundamentación, mayor desarrollo en lo que fue mi trabajo de grado. Adicional, en cuanto a los antecedentes, se revisaron cuatro contextos: el contexto global, contexto latinoamericano, el contexto nacional y el contexto comercial, en los cuales pues se revisaron diferentes iniciativas de investigación y desarrollo, así como productos comerciales que existen actualmente, que están enfocados a la gestión energética, principalmente a través de tomacorrientes inteligentes. En cuanto al marco conceptual, muy importante fue para el desarrollo de la solución tecnológica como tal. Entonces, la fundamentación física, todo lo relacionado con lo que son circuitos eléctricos, variables eléctricas, el modelamiento matemático de señales de corriente, el consumo eléctrico, lo que son los diferentes métodos para calcular el consumo eléctrico, lo relacionado con mediciones e instrumentación específicamente, lo que fue la validación experimental y el análisis de la información a través de diferentes técnicas estadísticas. Internet de las cosas, pues digamos el sistema estar basado en el IoT, es importante conocer los fundamentos del IoT, así como las diferentes redes de comunicaciones que se pueden configurar a partir del Internet de las cosas. La fundamentación de los Energy Meters o medidores inteligentes de energía y tomacorrientes inteligentes, y muy importante el marco legal y normativo, especialmente todo lo relacionado con la normatividad técnica. En la etapa de diseño, inicialmente entonces se plantea la idea de lo que yo quería desarrollar digamos, para el sistema de telegestión. A partir de esta idea ya se empiezan a plantear unos elementos y unas funciones generales. Se realiza el diseño conceptual a partir de estos elementos y estas funciones. Se realiza el diseño de la red de comunicaciones basada en el Internet de las cosas. El diseño funcional, donde ya se especifican los componentes requeridos pues, para llevar la solución al plano aplicado. Requerimientos de las interfaces gráficas de usuario y los archivos de información, que son los principales medios por el cual la persona o el usuario va a actuar con el sistema de telegestión. Y finalmente, en la etapa de diseño se realizan unos requerimientos técnicos, digamos generales, para el sistema de telegestión como tal. Entonces, aquí se puede evidenciar lo que fue, digamos, el diseño conceptual, donde se identifican los 5 elementos del sistema: tomacorriente inteligente, un punto de acceso inalámbrico, un gateway de perímetro para la gestión de los tomacorrientes inteligentes, una estación de trabajo donde se realiza principalmente todo lo que es la interacción del usuario a través de una estación de cómputo y los procesos de red a través de un enrutador, un dispositivo móvil desde el cual el usuario también va a poder interactuar de forma móvil con el sistema, y lo que son servicios de Internet y de nube muy importantes en el Internet de las cosas. En cuanto a la red de comunicaciones, digamos, en el diseño se especificaron lo que fueron los dispositivos físicos requeridos, las capas lógicas de red, que al estar basado en el Internet de las cosas, pues ya digamos unas capas preestablecidas, lo que son las redes de comunicaciones, las diferentes redes que se configuran a través de los diferentes dispositivos, y las conexiones de red o los medios de comunicación. Entonces aquí se manejaron comunicaciones inalámbricas y también comunicaciones cableadas. El diseño funcional, digamos, del tomacorriente inteligente, que es como el principal elemento del sistema de telegestión. Entonces aquí ya se especifican los componentes físicos requeridos, cómo se relacionan entre ellos a través de las diferentes conexiones, e igualmente para lo que es el sistema de telegestión como tal. Entonces los diferentes componentes físicos que se requiere para cada elemento y la forma en que se conectan. A través de esto, digamos que ya se empieza a tener una acotación de la idea hacia el plano aplicado, ya deja de ser algo abstracto y ya se puede empezar a hablar de algo aplicado. Igualmente para las interfaces gráficas de usuario, aquí se realizaron dos trabajos. El primero para, digamos, una interfaz gráfica para lo que es equipo de cómputo,
que va a tener una visualización local y remota, pero que va a ser únicamente para visualización de la información, lo que son estados del toma corriente inteligente y las mediciones de las variables eléctricas. Entre tanto, el otro trabajo, la otra interfaz gráfica de usuario desarrollada fue para un dispositivo móvil que va a permitir una visualización móvil, es decir, yo no necesito estar en donde está el toma corriente inteligente, sino puedo estar por fuera, en, no sé, en la oficina o en el trabajo o en la universidad y poder monitorear de forma remota el sistema de telegestión como tal. La diferencia, digamos, más puntual, aparte de que esta es visualización local y remota y esta es móvil, es que desde el dispositivo móvil es desde donde yo genero las instrucciones de telecontrol, es decir, desde donde yo activo y desactivo de forma remota los tomacorrientes inteligentes. Los requerimientos para archivos de información. Entonces se desarrollaron tres archivos de información. El primero es el registro de datos, desde donde el gateway de perímetro envía la información encapsulada o encriptada, por decirlo de una forma. El procesamiento de información, entonces se coge esta trama de datos y ya se procesa, se discriminan diferentes categorías de información. Y el archivo de análisis de información, donde se aplican principalmente técnicas de estadísticas para poder analizar la información obtenida. Y ya específicamente para el proyecto, entonces archivos de validación experimental, principalmente donde se registran las mediciones. Finalmente, entonces en la etapa de diseño, se obtuvieron unos requerimientos técnicos para cada uno de los componentes físicos de cada uno de los elementos. Entonces, principalmente esos requerimientos técnicos también se derivan de la normatividad técnica que existe en el país, pues para los diferentes, por ejemplo, para la clavija o el toma corriente, ya hay una normativa técnica que me dice cómo deben ser esos componentes. Entonces, a partir de lo que yo tengo el diseño y de esa normativa técnica, planteo los requerimientos técnicos para cada uno de esos componentes. La etapa de desarrollo. Entonces, a partir de esos requerimientos técnicos, yo hago una búsqueda y una selección de modelos que puedo encontrar en el mercado que cumplan con esos requerimientos. A partir de esa selección, ya puedo realizar lo que es el diseño estructural del prototipo. Realizo un desarrollo de circuitos impresos, donde van a ir ubicados o instalados los componentes físicos. El desarrollo de las interfaces gráficas y de los archivos de información, la programación de los diferentes algoritmos, como son los códigos fuentes de los controladores electrónicos o los scripts de los archivos de información, y finalmente el montaje físico del prototipo, donde ya obtengo mi prototipo funcional con todos sus elementos integrados. Entonces, este es el diseño estructural de lo que fue el toma corriente inteligente y el gateway de perímetro, que fueron los elementos desarrollados. Para el toma corriente inteligente, entonces se usaron dos medidores, PCM 004T de 100 amperes, digamos uno de los medidores más usados para la medición de variables eléctricas de corriente alterna. Se usó un controlador basado en el procesador EPS32, que tiene la ventaja que ya tiene integrado comunicación inalámbrica, no se le requiere un dispositivo por aparte. Para la conmutación o lo que es activación y desactivación del toma corriente inteligente, entonces un módulo de relés. Se usaron unos LED instalados para lo que es la visualización in situ del estado del toma corriente inteligente y unos componentes de protección, un varistor, un fusible y un sensor de temperatura. Este toma corriente inteligente entonces es doble, es decir, yo puedo conectar dos aparatos en simultáneo, pues al tener, digamos, dos clavijas y un toma corriente doble como tal. Y para el gateway de perímetro simplemente entonces también un controlador electrónico basado en la EPS32 que se enlaza con el toma corriente inteligente de forma inalámbrica, un módulo para una micro SD para realizar un registro local de datos y un ventilador pues para la regulación de temperatura del controlador electrónico que pues al estar siempre encendido va a siempre generar un aumento de temperatura. El desarrollo de las tarjetas impresas entonces es coger esos esquemáticos anteriores y realizar el diseño como tal. Estas tarjetas se imprimen y ya simplemente pues digamos la facilidad de los circuitos impresos es que simplemente se soldan los componentes y ya digamos que las pistas ayudan a todo lo que es la distribución de la energía eléctrica. Lo mismo para el gateway de perímetro. Sin embargo, para el gateway de perímetro no se usó pistas, sino digamos estos componentes ya son para lo que se llama fácil prototipado, entonces simplemente es conectarlo a través de cables. Este es el algoritmo general de operación y funcionamiento del sistema de telegestión como tal, con las funciones principales que realiza cada elemento y la forma en que fluye la información entre ellos. Ya digamos, si desean ahondar más esto, en el documento de la tesis se especifica un poco más ese algoritmo con todas las funciones y digamos condiciones que tiene el sistema de telegestión para su funcionamiento. Y finalmente el montaje físico. Entonces tengo la tarjeta del toma corriente inteligente, entonces aquí se puede ver el circuito impreso, el módulo relé, el controlador electrónico, los medidores eléctricos y lo que son las clavijas y el toma corriente.
El gateway de perímetro, entonces aquí está el controlador electrónico, el ventilador y el registrador de datos, y ya como tal montado el prototipo. Entonces el tomacorriente inteligente, el gateway de perímetro y el dispositivo móvil con la interfaz gráfica desarrollada pues en una aplicación móvil. Estas son las interfaces gráficas de usuario, entonces para dispositivos de cómputo una dashboard desarrollada en la plataforma Blink Cloud. Aquí simplemente se muestra lo que son los estados del toma corriente inteligente y las variables eléctricas. Y ya para la aplicación móvil, también desarrollada en la propia aplicación móvil de esta plataforma, Blink IoT App. Entonces aquí se muestra en una pestaña lo que son los estados del toma corriente inteligente. Lo que dije anteriormente, desde aquí yo puedo activar o desactivar los toma corrientes inteligentes. Y la pestaña para visualizar lo que son las mediciones de las variables eléctricas. Los archivos de información, entonces el principal, el registro de datos, desarrollado en Google Sheets. Aquí está todo lo que mencioné anteriormente, la trama o lo que yo llamo un código serial, un mensaje serial codificado. Simplemente es una trama de datos encapsulado. Esto me lo envía el gateway de perímetro pues a través de un servicio de nube. Y el archivo de procesamiento de información que coge esta trama de datos y ya la discrimina en pues, la diferente información que yo requiero. La etapa de evaluación del prototipo, inicialmente se plantearon unos parámetros de evaluación. Se realizaron a partir de estos parámetros de evaluación unos modelos matemáticos. Se simularon esos modelos matemáticos pues, para verificar la integridad de que estén bien desarrollados. Se realizaron dos validaciones experimentales, uno con una carga de prueba controlada y otro en una aplicación práctica, es decir, una implementación del prototipo. Y a partir de estas validaciones se obtienen unas estadísticas a las cuales se realiza su respectivo análisis e interpretación de resultados. Dentro de los parámetros de evaluación, entonces la carga de prueba fue un circuito paralelo de 1 a 10 resistores de 820 ohmios, 5% de tolerancia de 20 vatios de potencia. Esto me da una carga mínima de 17.561 vatios y una carga máxima de 175.61 vatios, que entre este rango, pues se puede, digamos que son las potencias más comunes que se puede encontrar en una instalación de baja tensión de uso general. Se realizaron tres pruebas, una con carga mínima, es decir, con un resistor conectado, otra con carga media, 5 resistores, y carga máxima con 10 resistores conectados. Dentro de los parámetros como tal de las validaciones experimentales, entonces se realizó con tres instrumentos, la sección derecha del toma corriente inteligente, la sección izquierda, y en simultáneo cada sección conectado a un multímetro, pues para poder tener un comparativo entre lo que entrega el toma corriente inteligente e instrumentación ya especializada. Se realizaron 6 pruebas, es decir, estas 3 pruebas por la sección izquierda y estas 3 pruebas por la sección derecha. Cada una de estas pruebas duraba 6 horas conectado los resistores, pues para poder obtener una gran cantidad de información. Y el tiempo de muestreo fue 1 minuto por el toma corriente inteligente, es decir, cada 1 minuto el toma corriente inteligente está enviando información a la nube. Y con el multímetro cada hora se realizaba una toma de mediciones, pues para poder contrastarlas posteriormente con lo del toma corriente inteligente. Se obtuvieron 4 conjuntos de mediciones, entonces antes de comenzar la prueba, cada prueba, y posterior a comenzar cada prueba, se realizaba unas mediciones de resistencias del circuito de prueba, de tensión de la red eléctrica y de la temperatura ambiente. Se conectaba el toma corriente inteligente y antes de conectar la carga de prueba se realizaban unas mediciones de lo que es tensión, corriente y potencia de stand-by, es decir, la potencia que consume el toma corriente inteligente como tal para su funcionamiento y pues para el funcionamiento de todos los componentes electrónicos. Ya se conecta a la carga de prueba y se realiza por el toma corriente inteligente las mediciones de tensión, de corriente, de potencia de consumo y de temperatura. Y lo que dije anteriormente, entonces cada hora una medición con multímetro de la tensión de la corriente y a partir de esas dos mediciones se calcula la potencia y también una medición de temperatura. El modelo matemático ideal, digamos que este es como lo que uno quisiera tener en la práctica, pero es demasiado ideal o digamos difícil de poder obtener pues por diferentes razones. Sin embargo, esto es como una referencia que digamos da inicio a todo lo que es el modelamiento del circuito como tal. Entonces aquí tengo lo que es la red eléctrica y el circuito de resistores. Ese es el modelo ideal. Y a partir de esta configuración se aplica un análisis de circuito y se puede obtener lo que es la resistencia total del circuito dependiendo de cuántos resistores conectados hay. La red eléctrica se toma como constante, pues al estar en paralelo siempre la tensión va a ser constante en todos los elementos. Y se puede calcular lo que es la corriente total y la potencia total disipada por el circuito. Adicional, a partir de la potencia,
Si yo conozco la potencia y conozco cuánto tiempo va a durar conectado a ese circuito, a partir de uno de los métodos de cálculo de consumo eléctrico, yo puedo tener un consumo total esperado para cada una de esas pruebas. Sin embargo, cuando ya yo realizo el circuito de prueba, cuando lo monto, obtengo un circuito mucho más complejo que el modelo ideal. Entonces, todos esos elementos o esas resistencias adicionales van a cambiar el modelamiento matemático, pues precisamente porque ya son cuestiones inherentes a la parte aplicada. Aplicando un análisis de circuito a este circuito, a este esquemático del circuito de prueba, yo obtengo este circuito equivalente, que es con el cual yo ya realizo el modelo matemático aproximado, que ya es una referencia mucho más real o práctica del circuito de prueba que yo tengo. Entonces, agregando esas resistencias adicionales, pues el modelamiento matemático ya se va a hacer un poco más extenso. A partir de ese modelo matemático aproximado, más que yo predecir valores exactos de corriente o de potencia, lo que yo hago es establecer unas tolerancias entre las cuales se pueden encontrar esos valores. Entonces, por ejemplo, para la red eléctrica, los antecedentes se evidenció mucho que a veces toman ese valor como constante, como digamos en este caso siempre va a ser 120 voltios y a partir de ese valor calculan el consumo eléctrico. Esto induce un error al cálculo precisamente porque ese valor nunca va a ser constante. Digamos, en mi caso, en la validación experimental, yo encontré que ese valor puede tener una variación entre 1.5 el valor de 120 voltios y menos 1.5 voltios el valor de 120 voltios. Entonces va a haber una tolerancia en que ese valor de tensión se va a encontrar ahí cuando yo realice las mediciones. Lo mismo para las demás variables, para lo que es resistencia, los voltajes medios por el toma corriente inteligente y el multímetro, las corrientes, la potencia y el consumo. Entonces, cuando yo revise lo que el toma corriente inteligente me entrega en mediciones, yo voy a tener, o sea, eso es lo que yo espero a partir del modelo aproximado, tener que esos valores se encuentren dentro de esa tolerancia. Las simulaciones, entonces, para el modelo ideal, yo con esto compruebo que el modelo, los dos modelos matemáticos que planteo sean correctos, entonces para el modelo ideal, para un resistor, y ya para el modelo aproximado, aplicando las tolerancias, pues voy a obtener digamos, unos valores establecidos. Por ejemplo, para la corriente, cuando realice las mediciones con el toma corriente inteligente para un resistor, puedo obtener una corriente entre 141 miliamperes y 151 miliamperes, que es la tolerancia establecida a partir del modelo matemático aproximado. Este es el circuito de prueba, entonces esta es la carga de prueba, el circuito de los 10 resistores, aquí con unos jumpers que yo podía desconectar, pues para variar la cantidad de resistores conectados y el circuito de prueba como tal. Entonces, como se puede evidenciar, ya hay muchos elementos que se agregan al circuito de prueba, muchos componentes, pues que cambian todo el modelamiento matemático. Entonces, el cableado, el toma corriente inteligente, la extensión, el multímetro y pues el circuito, la carga de prueba como tal. Y en cuanto a la implementación, entonces ya posterior a lo que fue la validación experimental con la carga de prueba, se instaló el prototipo, aquí está el toma corriente inteligente y el gateway de perímetro, pues a una aplicación real. Digamos que esto lo hice aquí en mi residencia y pues le conectaba diferentes aparatos eléctricos como pantalla de televisor, un amplificador de sonido, cautines, cargadores, para evaluar cómo se comporta el toma corriente inteligente o el prototipo como tal, ya en una aplicación práctica. En cuanto a los resultados, entonces en el conjunto de mediciones iniciales y finales realizados se obtuvo unas muestras de las resistencias adicionales y de los valores de standby que fueron muy importantes para establecer esos valores de las resistencias adicionales del modelo matemático aproximado y también para realizar una corrección de las mediciones, pues de las mediciones entregadas por el toma corriente inteligente precisamente debido a esos valores de standby. En cuanto a las mediciones, también mediciones iniciales de la resistencia total del circuito en cada prueba para verificar que en ese periodo de 6 horas no hubiera una variación total de la resistencia, sino se mantuviera aproximadamente constante. Y lo que fue la estadística de la tensión de la red eléctrica, donde se evidencia que hay una variación de la tensión y se estableció una tolerancia de más o menos 1.5%. Entonces, este es un ejemplo de la estadística descriptiva realizada. Se aplicaron entonces el número de cuentas por cada uno de los valores obtenidos, número de cuentas de mediciones por cada uno de los valores de tensión para este ejemplo. Se aplicaron estadísticos de tendencia central, lo que fue la mediana, la media o el promedio y la moda. Se aplicaron estadísticos de posición a través de cuartiles y de valores mínimo y máximo para evaluar la distribución de esas mediciones. Y lo que son las tolerancias, pues para verificar que las mediciones obtenidas estén dentro de ese rango de tolerancias establecido. A partir de esos estadísticos, digamos que lo que me entrega principalmente la estadística descriptiva son unos errores relativos porcentuales
entre, por ejemplo, entre la media aritmética del promedio y el valor ideal establecido. Y con eso yo puedo, digamos, evaluar lo que son tolerancias y también lo que es la exactitud de las mediciones. En cuanto a la carga de prueba, entonces se obtuvieron unas, digamos que se aplicaron cuatro técnicas estadísticas. Estadísticas descriptivas para tensión, corriente y potencia. Estadística histórica para evaluar la evolución de lo que es tensión, corriente y potencia y consumo, pues frente a al tiempo o a la cantidad de mediciones obtenidas. Una distribución de Gauss para tensión, corriente y potencia, lo que principalmente me permite evaluar la precisión de las mediciones, y dos estadísticas comparativas. Una para lo que es la comparación de la tensión, corriente, potencia y consumo frente a la cantidad de resistores, cómo cambia estas variables cuando se aumenta la cantidad de resistores conectados, y otra para la comparación entre los errores relativos porcentuales obtenidos entre las mediciones del toma corriente inteligente y el multímetro. A partir de estos resultados o estas estadísticas, yo obtengo, o sea, puedo evaluar lo que es la veracidad, la precisión, la exactitud y la confiabilidad de las mediciones y del, digamos, de la operación del toma corriente inteligente principalmente y del sistema de telegestión ya de forma general. Entonces, este es otro ejemplo de la estadística descriptiva para atención, adicional digamos, a lo que mostré anteriormente. Aquí ya se establece, o sea, se introduce lo que es la tolerancia central. ¿Cuál es la diferencia con el valor ideal? Entonces, el valor ideal es como lo dije anteriormente, el valor que uno desearía que esperar digamos, en la práctica, pero pues no va a ser así. Entonces, ya el valor de tolerancia central ya se acerca más a ese valor esperado que realmente yo puedo obtener digamos, en la parte práctica. Entonces, a partir de este valor, yo puedo ya empezar a evaluar a través de los diferentes errores relativos porcentuales y los otros estadísticos, pues todas esas cualidades de las mediciones que mencioné anteriormente. Cuanto a la estadística histórica, entonces aquí tengo tensión, corriente y potencia frente a la cantidad de mediciones, que significa una evolución temporal, cómo cambiaron esas variables con el tiempo. Y pues también le realizo una comparación frente a las tolerancias obtenidas, planteadas, al valor ideal y a lo que son los promedios representativos de cada una de ese conjunto de mediciones. Lo mismo para, digamos, el consumo histórico. La diferencia entre el consumo y las otras variables es que el consumo es acumulativo, va a ir siempre creciendo. En cuanto a la distribución de Gauss, entonces a partir de las mediciones obtenidas se aplica pues la técnica de distribución de Gauss y también lo que son estadísticos de dispersión. Entonces a partir de estos resultados yo puedo evaluar cuál es la precisión de ese conjunto de mediciones y claramente eso se traduce en la precisión del toma corriente inteligente. Y la estadística comparativa, entonces la inicial, lo que es tensión, corriente y potencia frente a la cantidad de resistores. ¿Cómo cambia cuando yo voy aumentando la cantidad de resistores cada una de esas variables? Y lo mismo para el consumo eléctrico. Y finalmente la estadística comparativa de errores relativos porcentuales. Entonces yo comparo las mediciones entregadas por el toma corriente inteligente frente a las del multímetro y obviamente va a obtener unos errores relativos porcentuales. Digamos que sucedió en este caso, que las mediciones de multímetro yo las tomaba en un punto diferente, pues debido a la configuración del toma corriente inteligente, las tomaba en la carga de prueba como tal, mientras que el toma corriente inteligente las realizaba sus mediciones antes de la carga de prueba. Entonces claramente va a haber un error relativo porcentual entre las mediciones. Sin embargo, gracias al modelo matemático aproximado, yo también puedo, digamos, establecer unos errores relativos porcentuales aceptables y compararlos con lo obtenido, digamos, en estas gráficas. De forma general, entonces, con la carga de prueba se obtuvo un comportamiento de las variables eléctricas esperado, es decir, lo que yo planteé en los modelos matemáticos cualitativamente fue lo obtenido en la validación con la carga de prueba. Digamos, esto se puede evidenciar a través de lo que es la estadística comparativa, donde las variables eléctricas se comportaron según los modelos matemáticos frente a la cantidad de resistores. Igualmente, para comportamiento, hubo un comportamiento esperado del modelo matemático aproximado, es decir, que hubo digamos, ese alejamiento de los valores ideales y pues ya más cercano a los valores planteados en el modelo matemático aproximado para cada una de las variables. En cuanto a la exactitud de las mediciones, se obtuvo una veracidad y una precisión media aceptable, lo que significa que hubo una evaluación óptima y satisfactoria de forma general del sistema de telegestión IoT. Es decir, esto plantea que ese sistema, digamos, diseñado es confiable y aplicable para las instalaciones
de baja tensión de uso general. Sin embargo, pues debido a la naturaleza del proyecto, que no se pudo realizar este proceso de validación en laboratorio y no se pudo contar con instrumentación más especializada, el modelamiento matemático de las variables se tuvo que hacer a partir de una equivalencia con el modelamiento de corriente directa. Entonces, claramente esto pues induce unos errores de aproximación, pero sin embargo, pues ya más adelante se puede continuar la línea de trabajo, corregir esto, poder realizar una validación en laboratorio con instrumentación especializada y realizar ese modelamiento ya a partir de lo que son señales de corriente alterna, y claramente eso va a ayudar a mejorar la exactitud de las mediciones como tal. Y lo que dije anteriormente, entonces se identificaron unos errores sistemáticos que se le debieron dar un tratamiento pues para evitar su incidencia negativa en los resultados. En cuanto a la implementación, entonces se obtuvo una estadística histórica, pues con todas las mediciones obtenidas en un periodo de tiempo, y a partir de esta estadística yo pude evaluar el comportamiento, funcionamiento y operación del prototipo desarrollado en una aplicación real. Esta implementación duró 31 días y se espera obtener 44.640 registros o mediciones. Sin embargo, pues debido a unas, digamos, unas pequeñas fallas del prototipo, se obtuvieron un poco menos. Sin embargo, pues siempre una gran cantidad de mediciones que me permitieron evaluar este comportamiento. Entonces, esta es la estadística histórica con los registros válidos, entonces para tensión, para corriente y para potencia, y para lo que es el consumo eléctrico. De forma general, para la implementación, la eficiencia de registro, a pesar de, digamos, hubo una eficiencia alta, el 99.64% de registros en nube, hubo unos registros faltantes debido fue a una falla de un servicio de nube de terceros que estaba usando. Sin embargo, sin contar esa falla digamos, del servicio tercero, pues hubo una alta eficiencia en los procesos de gestión de información, es decir, la información se registró correctamente en los servicios de nube, y pues lo cual significa que hubo un correcto desarrollo de toda la red de comunicaciones. En cuanto al montaje del prototipo, las tarjetas electrónicas se desarrollaron correctamente, no hubo ningún inconveniente, digamos, eléctrico o electrónico. El circuito impreso, digamos, si comparo lo que yo hice en la primera versión de este proyecto con lo que hice en mi trabajo de grado, claramente el circuito impreso facilitó mucho la integración de los componentes. Sin embargo, para lo que eran las conexiones de las señales de sensado, usé cableado, y pues claramente eso afectó un poco el funcionamiento porque a veces se desconectaban los medidores y por eso es que se obtuvieron unos registros nulos. Por lo tanto, es importante a futuro realizar unas mejoras estructurales, tratar de que todo el prototipo se haga bajo circuito impreso y no usar cableado porque pues siempre a veces puede inducir una falla. En cuanto a los servicios de nube, entonces, lo que dije ahorita, el 83.64% de los registros faltantes fue a causa de un servicio de tercero, de un servicio de webhook. Sin embargo, esos servicios de tercero, lo que fue el webhook, la plataforma donde desarrolló las interfaces gráficas y lo que fue los archivos de información, facilitaron el desarrollo de prototipo porque no tuve que desarrollar nada desde cero. Sin embargo, estas dos ítems plantean una discusión que la trato en mi tesis sobre qué es mejor, si usar servicios de terceros o usar servicios propios. Digamos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y finalmente, a través de la implementación se evidenció que el Internet de las Cosas tiene un alto impacto positivo en lo que son las soluciones tecnológicas y que puede aportar para el cumplimiento, digamos, en la problemática del proyecto, para el cumplimiento de las políticas y los objetivos de eficiencia energética y el uso racional de la energía. Digamos que esto es una ventaja que se puede aprovechar para apoyar, digamos, todo lo que es la gestión energética. Y finalmente se dio una divulgación de resultados obtenidos en la tesis. Entonces se realizó una ponencia en Expotex 2021 donde se expuso todo el diseño del sistema de telegestión. Se publicó un artículo en la revista de Publicaciones e Investigaciones de la UNAD, también con la parte del diseño del sistema de telegestión. Se realizó un documento técnico del prototipo y adicional se crearon dos contenidos virtuales. Uno, un foro electrónico donde, digamos, explico todo ese desarrollo del prototipo. Y otro en la página web pues del Site Dissemination Center se continuó ese desarrollo que se venía haciendo y se agregó pues todos los resultados obtenidos en el trabajo de grado. En cuanto a las conclusiones, la principal fue que se logra o con el proyecto se logra establecer una evidencia y un antecedente científico y tecnológico para el desarrollo a futuro de un sistema comercial de telegestión IoT para lo que son los tomacorrientes y aparatos de las redes eléctricas de 120 o 240 voltios, 15 amperios en las instalaciones eléctricas de baja tensión de Colombia.
Esto con el fin de que los usuarios y los diferentes sectores energéticos tengan una alternativa tecnológica que les ayude al cumplimiento de las políticas de eficiencia e intensidad energética, uso racional y eficiente de la energía y el consumo responsable y sostenible de la energía eléctrica. Todo ello se logró gracias al diseño, desarrollo y evaluación del prototipo del sistema de televisión IoT que se desarrolló, digamos, para ya propiamente para tomacorrientes de 120 voltios, 15 amperes, pero que puede ser fácilmente modificado para otro tipo de redes eléctricas. Con el sistema de telegestión diseñado se solucionaron diferentes falencias identificadas en los antecedentes. Por ejemplo, que a veces solamente hacen tomacorrientes unitarios, no dobles como los que uno puede encontrar en las instalaciones. Se corrigió ese error sistemático de que toman constante el valor de la tensión de la red eléctrica. Se hizo un escalamiento de la red de comunicaciones para evitar lo que es la saturación de las comunicaciones inalámbricas y se deseara implementar muchos dispositivos en una sola instalación. Y se introdujeron servicios de gestión de la información que varios de los antecedentes no lo manejaban, especialmente lo que son modelos comerciales. Se obtuvieron resultados exitosos en la evaluación y en la implementación. También se dio un tratamiento de los errores sistemáticos. Sin embargo, precisamente también para poder inclusive anular estos errores sistemáticos, se recomienda que los procesos de evaluación siempre se realicen en un laboratorio. Con el sistema de telegestión diseñado se da seguimiento al Plan Energético Nacional 2020-2050, donde se recomienda precisamente el uso de estos dispositivos y tecnologías inteligentes, y se identificó al sector terciario, al de servicios, como el principal beneficiario, debido a que a nivel industrial o masivo ya existen sistemas o componentes parecidos a estos, pero que son de alto costo económico para lo que son los otros usuarios, como los de servicios e inclusive los residenciales. Entonces, este proyecto plantea ese antecedente científico para ofrecer una alternativa más asequible para principalmente el sector terciario, que son los que más tienen que cumplir con lo que son los indicadores y políticas de gestión energética. El sistema de televisión IoT es funcional y confiable para lo que es la gestión energética de los tomacorrientes y claramente, al ser un prototipo, es susceptible de mejoras funcionales y estructurales, por lo que se recomienda continuar la línea de investigación a futuro. Y muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. No, muchas gracias, Joseph. Ese es el trabajo que desarrollamos, en el cual yo lo dirigí. Entonces, en estos momentos vamos a dividir la sesión de preguntas de la siguiente manera. Obviamente, inicia el profesor Jairo Luis Gutiérrez como jurado evaluador a disertar sus opiniones, un espacio para que Joseph responda. Finalizamos este espacio y los demás participantes pueden hacer sus preguntas y sus comentarios. Bueno, profe Jairo Luis, le cedo la palabra. Muchas gracias, profe Freddy. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Joseph por todo esto que nos mostró el día de hoy. Es un arduo trabajo, un trabajo bastante riguroso en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de ese prototipo de monitoreo de variables eléctricas. Joseph, pues yo he tenido, como ya tú lo sabes, la posibilidad de haber trabajado también algunos temas relacionados y bueno, tengo algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, hablemos de las limitaciones técnicas del hardware que implementaste en cuanto a adquisición y número de muestra o de resolución que pueda llegar a tener el integrado que usaste, en aras pues de también de allí en futuro, cuando se vaya a hacer, digamos, el aseguramiento de la calidad metrológica del dispositivo, conocer cuál sería la incertidumbre de la medida o esa duda en la medición. Lo digo más que todo porque me gustaría saber ese integrado, si quieres nos remitimos a donde tienes el esquema, el diagrama esquemático. Me gustaría saber cuáles son las variables que capta ese integrado, si es corriente, también capta voltaje, y la limitación en el sentido de hasta qué valor de amperaje puede censar más que todo. Yes. Esto no es un integrado como tal, es un medidor eléctrico que se basa en un integrado, ahí sí, en un sistema en chip. No recuerdo bien la denominación, pero es un BCS de la familia 8000. Ese integrado como tal es un medidor eléctrico encapsulado que realiza mediciones de tensión de corriente alterna. También realiza medición de corriente alterna como tal, digamos para este medidor a través de un transformador de corriente no invasivo. Y el mismo integrado
A partir de esas dos mediciones calcula otras variables eléctricas, calcula la potencia activa de la señal eléctrica, calcula el consumo eléctrico acumulado, calcula el factor de potencia y calcula la frecuencia de la señal. El integrado, todo eso lo hace el integrado del medidor. Y ya a través de un circuito pues, de comunicaciones, esto es comunicación Modbus, protocolo Modbus, envía la información por un puerto serial digamos, procesado. Entonces, este medidor ya me entrega la información procesada. Yo no, digamos, es una ventaja del medidor, yo no tengo que procesar en el controlador, no tengo que ni realizar cálculos, ni el sensado como tal, porque pues ya viene de fábrica el medidor realizado así. Tiene digamos, en cuanto al rango, puede medir voltajes de 80 a 260 voltios alternos. Este modelo con el transformador de corriente puede medir de 0 a 100 amperes y pues ya digamos el cálculo de potencias ya ahí se obtiene. Tiene una resolución de 0.1 voltios, de 1 miliamper, 0.001 amper, 0.01 vatios y 1 vatio hora, digamos que en las variables usadas. Entonces simplemente yo lo que hago es conectar el medidor a mi controlador electrónico y aquí yo agrego digamos, un muestreo, pues para no estar, digamos, este medidor puede entregar cada 8 milisegundos esa información, pero pues yo no necesito la información cada 8 milisegundos. Entonces digamos que aquí para no sobresaturar los servicios de nube decidí realizar un muestreo adicional para poder enviar la información cada 1 minuto. Sin embargo, este controlador por sí solo ya viene calibrado a nivel industrial, es de grado industrial, viene calibrado bajo 3 normas de la IEC, con una precisión de 0.5% para cada una de las mediciones y de 1% para el consumo eléctrico. Entonces digamos que esas son las características de este medidor. Ok. Bien. ¿Cada cuánto estás enviando muestras a la nube? En este caso. Cada 1 minuto. O sea, aquí yo obtengo la información, digamos yo le subí un poco el tiempo de procesamiento para no saturar tampoco el controlador electrónico. Cada 1 segundo yo obtengo, el controlador le pide información a los medidores envían la información procesada y yo aquí empiezo a almacenarla durante cada 1 segundo. Es decir, en 1 minuto yo voy a tener 60 muestras. Cuando ya llega el minuto yo promedio esas, con excepción del consumo eléctrico, yo promedio esos datos obtenidos y esos datos ya promediados son los que yo envío a la nube cada 1 minuto. Entonces digamos que ese es el periodo de muestreo del toma corriente inteligente. Ok. En cuanto a costos de ese hardware comparado con los medidores que tú manifestabas que son de alto costo, haciendo un balance de costos de todo lo que usaste, incluyendo también la parte de desarrollo, mano de obra, ¿cuál sería el costo comercial de este equipo? Es un aproximado. Un aproximado. Yo digo, digamos acá aclaro una cosa, el costo absoluto no va a ser claramente no va a ser más económico que un medidor comercial. ¿Pero por qué? Primero, porque los medidores comerciales suelen ser unitarios, solo para conectar un aparato. Entonces, claramente, eso reduce el costo económico. Segundo, los medidores comerciales, no, o sea, los tomacorriente inteligentes que uno puede encontrar en el mercado, no hacen uso de dispositivos, digamos, de estos medidores, sino hacen uso de otras formas para calcular la corriente y potencia, que obviamente disminuye la cantidad de componentes requeridos y lo cual lo hace más económico. Y segundo, son componentes que uno conecta, se conectan a una aplicación móvil y ya. Entonces claramente todo eso va a traducirse en un costo mucho menor. Digamos acá actualmente en Colombia, de los pocos tomacorrientes inteligentes que pueden medir y controlar el consumo eléctrico en las dos a la vez, están aproximadamente en 60.000, 90.000 pesos. A mí el prototipo como tal, el desarrollo de todo el prototipo, estuvo aproximadamente en 250.000 pesos. ¿Qué sucede? Que yo usé muchos componentes que son componentes de prototipado rápido y pues que claramente eso aumenta un poco el costo. Si yo paso ya todo a circuitos impresos, con excepción del medidor, yo puedo estar fácilmente bajando un prototipo, un toma corriente inteligente como tal, no tanto el prototipo, un toma corriente inteligente como tal a 150.000, 200.000 pesos, pero pues con todas las ventajas adicionales que se están ofreciendo. Por eso yo, digamos, lo que planteaba al final, el sector terciario es como el más adecuado para este tipo de sistemas de telegestión. Uno en el sector residencial pues no es tan necesario este tipo de sistemas, mientras que en el sector
de servicios, claramente esto es una ventaja si lo comparamos con dispositivos industriales. Digamos, lo más cercano a esto son los controladores lógicos programables, los PLC, pero un PLC fácilmente puede estar en 1 millón, 2 millones de pesos. Entonces, estoy prácticamente ofreciendo la misma funcionalidad, digamos, no a nivel de prestaciones, pero sí las mismas funciones de medición, de control, de gestión de la información, pero a un costo más asequible para otros usuarios. Bien, dos preguntas finales. El tema del análisis de carga, pues, de lo que presentas, vi que hiciste pruebas hasta 147 watts, si no estoy mal. A ver. Espera, acá está. Sí, de 17.561, que fue la carga mínima, a 175.61, que fue la carga máxima. Ok, bueno, esa es la pregunta. Por ejemplo, imaginémonos conectando un calefactor, una plancha o el arranque de un compresor, por ejemplo, el de una nevera. Sería interesante contemplar el medidor bajo ese tipo de escenarios, debido a que son los equipos que en el hogar más consumen energía y que quizás son los que más debemos de tener en cuenta a la hora de monitorear o implementar una gestión de eficiencia energética o plan de uso eficiente de la energía. Yo quisiera saber si tú te le mediste a hacer esas pruebas y qué sucedió cuando las hiciste, más que todo porque sé que ahí es la parte más sensible de estos sistemas, porque puede suceder, por ejemplo, que el solo arranque de un motor produzca armónicas que puedan hasta resetear al microcontrolador. A mí me pasó eso cuando yo trabajé un monitor y pues lo vi como una de las limitantes del uso de la tecnología que no está blindada como tal ante ese tipo de problemática. Entonces me gustaría saber tú qué opinas sobre eso. No hice pruebas con electrodomésticos por seguridad, porque pues me tocó hacer las pruebas acá en la casa, con el circuito, aquí les muestro, yo el circuito pues lo tenía abierto, espérenme, ya lo muestro. El circuito, yo mantuve la caja pues por si me tocaba arreglar algo, mantuve la caja del toma corriente inteligente abierta. Entonces claramente eso me implicaba un riesgo eléctrico a mí como persona. Entonces no conecté directamente el prototipo a un electrodoméstico de alta potencia. Digamos, acá está el circuito abierto. ¿Qué sucede? Que, digamos, teóricamente el prototipo sí puede aguantar fácilmente cualquier potencia porque gracias a esos medidores a esos transformadores no invasivos, que pueden medir hasta 100 amperes. Entonces yo estoy hablando que si estoy a 120 voltios a 100 amperes, estoy hablando de una potencia de 12 kilovatios de potencia instantánea. Entonces no hay problema, digamos, en ese sentido de que este prototipo puede aguantar electrodomésticos sin ningún problema. No lo hice pues precisamente por seguridad. Sin embargo, precisamente por eso implementé este circuito con 10 cargas de paralelo para poder obtener la máxima potencia sin mayor, obviamente existía un riesgo eléctrico, pero pues tampoco muy altos desde que tuviera todo bien conectado. El único electrodoméstico que conecté en la implementación fue una aspiradora, pues, pero las aspiradoras no es una aspiradora de baja potencia de 100 o 200 vatios, que son estos puntos, pero pues fue momentáneo, ¿no? Son estos puntos que se pueden encontrar acá. Entonces, claramente, digamos, el prototipo sí funciona para eso, para electrodomésticos sin ningún problema, pues debido al diseño como tal. Pero sí sería bueno, digamos, a futuro, ya con una rigurosidad y una mayor seguridad, poder hacer esas pruebas sin ningún inconveniente. Vale. Y bueno, la última pregunta ya para cerrar es en cuanto a la nube. ¿Cuáles son los datos que se despliegan o se pueden visualizar de manera gráfica? Y pues si a futuro o si ya implementaste algún tipo de algoritmo de analítica de esos datos para poder tomar decisiones, pues de pronto de una desactivación automática de algún equipo, bueno, algo así. Ya. Mientras les voy a mostrar la nube porque es que en las imágenes no se visualiza bien. En cuanto a lo de desactivación, eso ya sí viene implementado de dos formas en el toma corriente inteligente. Lo dije aquí en el esquemático. Primero tengo unos componentes de protección, un varistor para variaciones de tensión y un fusible, pues en caso de un cortocircuito sobre corrientes. Entonces digamos que esas son protecciones automáticas. Adicional,
El controlador electrónico está censando las variables, eso sí, cada segundo, cada vez que el medidor le entrega información al controlador, él censa o procesa de que esas variables estén en unos rangos que yo pues predetermino. Precisamente que si llega a haber alguna novedad con una variable, digamos una sobrepotencia, un sobreconsumo, simplemente es abrir los relés de forma automática y pues proteger el equipo que está conectado. Digamos que son esos como dos tipos de protecciones que yo añadí. En cuanto a la nube es simplemente para... No realiza ningún envío de información de vuelta, simplemente es para el recibo de información. Entonces no hay, digamos, como ninguna información de retroalimentación por parte de la nube. Sin embargo, en la nube, ya les muestro, se puede visualizar la información de todo, digamos, bien discriminada de todas las, no solamente de las variables eléctricas, sino también de los estados que yo estoy monitoreando a través del tomacorriente inteligente. En cuanto al análisis, sí tengo dos, entonces, lo dije, digamos, los archivos de información hay uno, que es precisamente, entonces tengo primero el archivo de registro, el archivo de procesamiento, y el archivo, un archivo de análisis, digamos que los utilizan mucho para la evaluación, que están a través de, digamos, de Google ofrece lo que son scripts en Google App Scripts, que está basado en JavaScript, para automatizar todos esos procesos, para que yo no esté, cada que llegue una medición, estar analizándola. Entonces simplemente, hay adicional para las gráficas, usé unos archivos desarrollados en Python, con los cuales yo simplemente importo la información que estoy obteniendo, por ejemplo acá. Bueno, con este les puedo mostrar todo. Entonces digamos, este es un archivo de la evaluación, ¿no?, con un resistor. Entonces yo obtengo los registros, simplemente la información codificada. Voy al procesamiento. Háblame pasito, por favor. Entonces, en el procesamiento cojo ese mensaje o esa trama de datos y lo que hago es discriminarla, pero bueno, esto fue para la sección derecha, pero es para ambas secciones. Entonces yo discrimino el estado. El tomacorriente está activado o desactivado. Entonces ahí me muestra si está activado o desactivado, e inclusive me puede mostrar si está el circuito abierto. Muy importante, que digamos es algo que se viene tratando desde hace tiempo, que es lo que uno conoce como consumo fantasma, que uno deja conectado algo, especialmente componentes electrónicos, y así esté apagado va a seguir teniendo un consumo fantasma, pues para el funcionamiento interno de sus componentes. Entonces a través del tomacorriente inteligente yo puedo saber si el circuito está abierto, es decir, si yo tengo conectado mi tomacorriente inteligente, tengo los relés cerrados, pero no hay ninguna carga conectada. Entonces así yo puedo desde el celular desactivar eso y evitar ese consumo fantasma. Y si hay una condición crítica, entonces las condiciones críticas se basan en unas alertas, principalmente de tensión, si hay una tensión alta, una tensión baja, si hay una sobrecorriente, si hay una sobrecarga o un sobreconsumo, una sobretemperatura, o si el relé no me está respondiendo. Es decir, si yo estoy dándole a la instrucción de control, pero el sistema me sigue enviando que el relé no está respondiendo, yo puedo saberlo desde acá, desde el archivo de la nube. Adicional, entonces también conozco si el interruptor virtual, o sea, desde el celular, está encendido y si el relé me está respondiendo. Entonces claramente estos dos deben ser igual para saber que todo está bien. Y pues lo que son las variables de tensión, de corriente, de potencia, de consumo y de temperatura, todo con su respectiva resolución. En cuanto al análisis de esta información, entonces yo aplico primero un análisis descriptivo de forma automatizada a través de fórmulas. Esto sí, digamos, es algo sencillo, con las fórmulas que ya trae preestablecidas en Google Sheets para este caso, digamos, por facilitar todo el desarrollo. Y realizo, pues, obtengo diferentes estadísticos, que son los que yo posteriormente, esto lo descargo a un archivo plano, y ese archivo plano yo lo importo a un script de Python, que es el que me genera automáticamente las gráficas que ustedes vieron. Adicional a este análisis descriptivo, también tengo un análisis de cuentas, que también se importa a Python para realizar, pues, la graficación de las cuentas por cada uno de los valores obtenidos. Y tengo un análisis histórico. Entonces este también es una tabla que se importa a Python y es el que genera
digamos, la parte del análisis histórico. Digamos que esto es algo muy sencillo, pues, digamos, es sencillo de desarrollar, no tiene ninguna complejidad en cuanto a desarrollo de software. Pues precisamente también por lo que el tiempo fue corto, entonces tuve que desarrollarlo en algo rápido. Y por último, esto tiene aquí, bueno, este no creo que lo tenga, pero en los archivos de registro, cada cierto tiempo, esto va registrando en el archivo de registro grande. Y automáticamente a través de un script de automatización de procesos, esto se va exportando automáticamente al archivo de procesamiento. Y lo mismo, aquí estas fórmulas, a través de un script de automatización de procesos, el mismo archivo coge esta fórmula de la primera fila y simplemente las copia a las otras de forma automática. Entonces, prácticamente lo que está haciendo el usuario ya no son labores técnicas o de estar ahí, digamos, sacando información, sino ya me enfoco más a lo que es el análisis, a verificar que la información que me está entregando en la parte analítica pues sea correcta y claramente pues a coger esta información y poder graficarla para ya poder realizar los diferentes análisis e interpretaciones. Vale, Joseph, muchas gracias. Entonces doy la palabra al profesor Freddy para que el quórum pues, pueda hacer preguntas también. Listo, bueno, gracias. Bueno, primero que todo agradezco la evaluación y lo que ha hecho el profe Jairo Luis para tener en consideración. También, Joseph, pues, te felicito. Realmente, dentro del trabajo, yo quiero establecer algunos criterios, argumentar un poco más de las observaciones que hizo Joseph al final, basado en las preguntas del profe Jairo Luis y algunos planteamientos que se tenían durante el proyecto. Bueno, uno de ellos es que se quiere o se desea hacer un estudio de la compatibilidad electromagnética que puede surgir al conectar diversos aparatos electrónicos, tanto también del sistema de la caja y el ensamble. Frente a lo que hablaba el profesor Jairo Luis del costo comercial de los equipos, estamos entendiendo que un tomacorrientes puede estar para solo un puerto de alrededor de los $20, haciendo un diseño ya obviamente masivo. Recordemos que ese es un prototipo. Estamos hablando de alrededor de los $30-40 en el diseño para un doble tomacorriente, es decir, estamos haciendo como, bajo un balance, un ahorro de aproximadamente $10-15 por tomacorriente, además de que solo necesitaría un puerto de conexión. Con respecto al análisis de carga y la potencia, sí, nosotros contemplamos diferentes escenarios en donde se iban a implementar las cargas. Sin embargo, tenemos, y quiero que esto también lo tengan en cuenta todos los asistentes, nosotros, el estudio, todos los desarrollos de Joseph fueron hechos desde su casa. Entendemos que el desarrollo de todo este trabajo tiene dos partes. Ese realmente sería el PAF 2, que es la conclusión del primer prototipo que hizo Joseph. Mejoró ese prototipo y le implementamos todo este análisis histórico y de datos, también el análisis de las variables eléctricas. Todo se hizo desde la casa de él. Tenemos que entender que él no cuenta con los elementos de protección, no cuenta con los osciloscopios, la dificultad del acceso de laboratorios en tema de pandemia. Hasta este año se puede decir que se liberó hacia el año pasado, y desde el desarrollo del trabajo de Joseph, que fue todo un fuerte estudio que él ha hecho, dificultó esa parte. Además que los costos y los materiales también corrieron por cuenta de él. Queremos hacer ese estudio de armónicos precisamente para eliminar todos los posibles efectos que pueden tener esas corrientes parásitas frente al sistema. También todo el sistema de protecciones eléctricas, hacerlo bien en laboratorio. Frente a la estadística, hay un modelo y es una propuesta que también quiero dejar aquí a los investigadores, referente a lo que dijo el profesor Jairo Luis. También es muy correcto mencionarlo. Nosotros tenemos que involucrar algunas variables exógenas, por lo menos mirar a ver qué efectos tienen. De este trabajo surgen más publicaciones de lo que se publicó, de lo que se participó. Por ejemplo, el estudio de la temperatura, las variaciones de la temperatura, cómo afecta la temperatura, la presión, todas las variables exógenas que podamos hacer en el análisis. Y el histórico y la estadística de datos, la idea es proponer un programa ya un poco más estilo una aplicación web o algún desarrollo a través de una app dentro del celular, donde el usuario final pueda tener acceso a todos esos controles. Y lo que decía el profesor Jairo Luis y lo que decía Joseph, la idea es que él pueda de manera remota
implementar, ampliar y desconectar los aparatos electrónicos. Por otro lado, también quiero dar énfasis que este prototipo tiene como fin ser implementado a partir del curso. Eso fue una de las proyecciones que se hizo desde el World Pendulum Alliance, proyectarlo hacia el curso de física electrónica o hacia un curso de circuitos eléctricos donde se puede implementar un laboratorio remoto. Y finalmente, nada, yo debo de felicitar a Joseph. Yo sé el esfuerzo que él ha hecho, es un esfuerzo grandísimo. Tuvimos resultados de investigación, publicaciones, tuvimos todo lo que es la participación en congresos, póster, demás, para trabajar en la casa. Un experimento que tuvimos que estar revisándolo constantemente con Joseph. La bibliografía, todo el análisis del material, todo el estudio, la estadística y ese aprendizaje que tuvo Joseph es admirable, Joseph, y por esa parte yo sí te quiero felicitar. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias a usted, profe. Yo es una experiencia de vida. Yo al principio iba a hacer créditos de posgrado, pues por la cuestión de posgrado, como opción de grado. Sin embargo, el profe Freddy fue el que me influyó a que hiciera un proyecto de grado y creo que realmente el aprendizaje fue brutal. O sea, muchas cosas que, a pesar de que ya llevaba 5 años estudiando en la carrera de electrónica y muchas cosas que vine a aprender, fue hasta ahorita, cuando ya uno empieza a coger todos esos conocimientos y aplicarlos hacia algo ya más, digamos, en una situación más real, no tanto como la academia ni la teoría, sino ya empezar a coger todo eso que uno ha aprendido y poder generar una solución ingenieril. Prácticamente lo que yo hice fue ingeniería. Entonces agradecerle al profe Freddy también por su apoyo, su dirección fue fundamental para el desarrollo de esto. Hay muchas cosas que desconocía y que gracias a él las pude desarrollar e implementar. Bueno, gracias, Joseph, me motivas, listo. Yo también quiero agregar algo, y es que también quiero felicitarte, Joseph, porque conozco de lo que es el trabajo, lo que es meterse a trabajar con hardware y hacerlo desde casa. Es una experiencia que deja bastante enriquecimiento y bueno, esperemos que todo esto que ahorita se forjó en esta primera fase, o creo que ya es la segunda, es ya una mejora de una primera, termine pues en todas esas mejoras que el profesor Freddy también te ha comentado, ¿vale? Listo, muchas gracias, profe Jairo, muchas gracias, Joseph. Sigamos ahora sí con las preguntas. Profe Diana Carolina, nuestra líder de Ciencias Básicas, buenos días. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, Joseph, primero que todo, felicitaciones, qué gran trabajo. La presentación impecable, ya digo, excepto que me hubiera gustado que se presentara de mejor forma. Como no alcancé a estar en toda la presentación y digamos que mi conocimiento no es tan completo, pues te voy a hacer una pregunta, digamos, si tú fueses a poner este producto en el mercado y digamos yo como usuaria de un hogar y me vas a, digamos, a ofrecer el producto, ¿qué ventajas, digamos, qué ventajas, qué ahorro tendría, digamos, cómo, digamos, podría, digamos, estar este producto en el mercado para un hogar? Digamos que de pronto un hogar que tenga un alto consumo o que quiera, digamos, realmente tener una eficiencia energética por cuestiones del cuidado medioambiental. Listo. Digamos, en la tesis yo planteo una problemática, no tanto enfocada a hogares, sino, digamos, ya a una universidad, pero aplica, digamos, para cualquier instalación. Yo sí quiero conocer cuánto me está consumiendo cada uno de mis equipos en mi casa para saber cuáles debo cambiar. Me toca sí o sí instalar alguna herramienta tecnológica, porque actualmente, digamos, en los recibos de energía, por ejemplo, solo tengo el consumo de toda la instalación. Yo no sé qué es lo que me está consumiendo más o qué es lo que me está consumiendo menos. Entonces, ya sea un hogar, la industria, un sector de servicios, estos sistemas, digamos, estos dispositivos inteligentes, lo que me ayudan es a eso, a identificar qué equipos puedo yo intervenir para mejorar o disminuir el consumo eléctrico. Claramente eso me ayuda a un ahorro energético. Propiamente del sistema que yo desarrollé, frente a los modelos comerciales que ya existen, tiene la ventaja precisamente de esto, de los servicios de nube. Digamos que es una ventaja que uno no encuentra en el mercado actualmente para, digamos, para personas del sector residencial o del sector de servicios, y que claramente esto tiene una gran ventaja. A mí me sirvió mucho usar estos servicios de nube, porque con eso yo ya puedo entrar a evaluar, oiga, el consumo eléctrico me está
de ese toma corriente que está conectado en tal lugar, que tiene conectado tales equipos, está siendo así. Y entonces ya empiezo yo a evaluar, sigamos en una instalación, en un hogar, en una universidad, en una oficina, ya empiezo a evaluar cuáles componentes requieren cambio, porque pues, hoy en día ya hay componentes, digo, pronto ya llevan una nevera o una pantalla de televisión que son de hace 10, 15 años, que tienen una eficiencia energética menor a los que salen actualmente. Entonces yo ya puedo identificar, necesito cambiar ese aparato para mejorar mi consumo eléctrico. Adicional, yo puedo controlar los aparatos eléctricos remotamente. Entonces, si por ejemplo, a nivel hogar, el aparato que siempre está conectado a las 24 horas, los modem o los enrutadores. Pero si yo voy a salir de viaje o si yo salgo y estoy 12 horas por fuera de la casa trabajando, ¿yo para qué necesito tener el modem conectado si voy a estar acá? Entonces, para estar evitando desconectar y conectar el cableado, porque eso también afecta mucho a veces los cargadores o el cableado como tal, pues simplemente yo puedo coger el celular, apagar y cuando llegue a la casa encender y claramente ahí ya estoy ayudando a que no voy a tener un aparato siempre prendido, sino ya lo apago cuando no lo estoy usando y claramente eso se va a traducir en un menor consumo. Digamos que esa lógica aplica mucho, principalmente es para, un modem no representa un gran consumo, pero si vamos a una universidad, a un trabajo donde hay compresores, donde hay aires acondicionados, calefacciones, televisores que ya consumen mucho más, pues claramente eso va a ser una ventaja, poder tener un control a distancia de esos aparatos. Bien, gracias. Vendido. Además, queda mucho por hacer porque, profe digamos, aquí Diana, en Colombia no hay una gran industria que desarrolle esos sistemas. Por lo general, los únicos dos modelos comerciales de toma corriente inteligentes que existen acá en el país, o sea, el mercado colombiano, uno ni siquiera es de acá, uno es de México, pero pues lo venden acá. El otro sí es un modelo diseñado aquí, pero que tiene unas limitaciones muy pocas. Entonces, digamos, hay un trabajo siempre por delante para hacer si se quiere pasar esto ya a un modelo comercial que pueda ser implementado. Pero pues, digamos, este trabajo demuestra que es posible. además, yo quiero complementar un detalle de aplicación frente a estos tomacorrientes. Y ya vamos a hablar sobre lo que a nosotros nos compete, que son los laboratorios remotos. Eso es, este dispositivo, yo quiero que lo imaginen de esta manera. El tomacorriente, que es el elemento en donde se van a instalar las cargas, ¿sí? Se van a instalar las cargas, va a estar conectado a una nube. Supongamos que en un centro nosotros disponemos de un sistema de toma corrientes tal cual como el que se está presentando. Tenemos dos entradas eléctricas. El profesor de circuitos eléctricos o el profesor de electrónica, física electrónica, podrá hacer algunos experimentos. Por ejemplo, un circuito en serie. Un circuito en serie. Los estudiantes van a poder tomar los registros de ese circuito en serie tal cual como él lo diseñó, porque va a tener valores de potencia, de carga, de resistencia. Y no, bueno, ahora vamos a explicar circuito paralelo, vamos a poner una carga, vamos a poner otra carga. Entonces estos tomacorrientes inteligentes y este tipo de sistemas IoT pueden implementarse dentro del espectro de laboratorios remotos. Entonces eso yo creo que también es muy valioso tenerlo en cuenta y en consideración, porque parte de los indicadores y de los propósitos que tiene la universidad frente a la educación abierta y a distancia. También un recurso tecnológico no solo para el estudiante, sino también para el profesor, que puede implementar en sus prácticas. Y como es algo low cost, es mucho más interesante para que puedan hacer todos sus experimentos in situ. Listo. Bien, tú comparaste esto, digamos que tiene similares funcionamiento a un PLC, ¿no? Que un PLC, digamos que es muy costoso. La pregunta, ¿esto se podría pensar en una patente, Joseph? Más adelante sí, cuando ya esté todo, por las patentes electrónicas, uno por lo general, bueno, no solamente la de electrónica, sino en general, uno patenta el producto que ya va a vender. Entonces aquí yo necesitaría tener un circuito impreso con todos los componentes para patentar la tarjeta electrónica y claramente el diseño industrial del tomacorriente inteligente como tal. Entonces ya más adelante se puede pensar como una patente. Ahorita no, porque pues es un prototipo, esto no... Pero es igual, cosas que, ya sea, digamos que el avance está la base está, ya el prototipo ya está, simplemente es convertir esto ya en un producto comercial y patentarlo. Y saldrían no solamente una patente, podrían salir varias,
porque digamos, esto es una de las novedades de mi proyecto, introducir un gateway de perímetro para gestionar varios tomacorrientes y pues disminuir las conexiones al enrutador principal de red. Entonces, esto sí es una novedad que no, la verdad no identifiqué mucho en los antecedentes, o sea que no la implementa. Entonces, claramente ya va otra patente de otro dispositivo. Lo mismo todo el desarrollo de software, pues ahí ya va también para que ya cuando se desarrolle un software como tal, lo que sea el profe Frey, para la gestión propia de esto, sea un servicio propio, pues ya ahí va otro. Entonces, Bien, sí, Joseph. digamos que hay material. ¿Y cuáles son tus proyectos? O sea, después de terminar, ¿qué es lo que tienes pensado hacer en... Pues digamos esto, yo sé que tiene futuro. La gracia es conseguir, pues obviamente, financiación, tiempo, poder de pronto seguir trabajando desde acá, desde la UNAT como egresado. Pero yo sé que desde que haya tiempo y financiación es posible sacar el modelo Pero comercial como tal. actualmente estás trabajando o estás... Actualmente estoy terminando un contrato de asesoría con otra universidad, también de un proyecto parecido, un sistema de medición para una turbina eólica. Entonces, pues también digamos que esa es como mi línea de investigación, sí, todo lo que es asesoría de sistemas de medición, del Internet de las cosas, soluciones del Internet de las cosas que aquí en Colombia muy poco. Entonces, digamos que es como mi línea de trabajo. Bien, no, yo sé, pues la invitación es a que ojalá que en el 16.4 podamos contratarte como egresado digamos, con todo lo que has realizado. Entonces la invitación es que, no sé, empieces a tu formación para que puedas ser un doctor, ¿no? O sea, Sí, o sea, claro. eres una persona que tienes muchísimas capacidades y felicitaciones. Y por último, lo que no me gustó de la presentación. Yo sé todo el trabajo que has realizado y esa diapositiva de conclusiones, primero que todo, o sea, las conclusiones siempre deben de tener un dato, ¿no? O sea, Sí. las conclusiones las hiciste todas solamente descriptivas y no con un dato. Entonces, siempre, y no sé si en la monografía está así, por favor, para que, digamos, lo pueda. Creo que todavía estás a tiempo en las monografías. O sea, las conclusiones siempre deben de tener un dato, ¿no? Sí, eficiencia, pero siempre debes tener tanta eficiencia, ¿no? Sí. Digamos que la parte económica es algo también muy importante que debes poner ahí y los valores exactos, ¿no? O sea, las conclusiones siempre deben de tener como un dato, digamos que vi las conclusiones como en una sola frase y es lo más importante del trabajo, ¿no? Entonces, usualmente uno es lo último que hace, entonces es como que lo que menos ha tenido tiempo de trabajar y de pronto se descuida un poco, ¿no? Pero es lo más importante y sobre todo, digamos, en una monografía o en el resumen también siempre deben de estar los datos principales numéricos, ¿no? El número te dice realmente qué tan bueno es lo que has construido y no una solamente, digamos, descripción digamos, sin un dato numérico. Eso es lo único que digamos, que hago, digamos, una observación que de pronto no me agrada y además porque todo el trabajo es un gran trabajo y las conclusiones, que es lo más importante, de pronto ahí le falta un poquito más de trabajo. De resto, bueno, felicitaciones y esperamos a que seas un egresado que pueda aportar a la universidad y para que te vincules como docente. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias por la recomendación, ¿no? Listo, gracias, profe Diana. Bueno, había levantado... Felicitaciones también a ti, Freddy, ¿no? O sea, es un trabajo de los dos, entonces felicitaciones por todo, porque también va a ser algo importante para el proyecto y porque pueden seguir trabajando para una patente, ¿no? Al final es algo que se esa es la puede meta, profe. convertir en un gran proyecto también de vida de ustedes, entonces a trabajar, muchachos. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, profe Diana, por ese apoyo y esas palabras. Motivan más para seguir trasnochando. Decimos con Joseph. Bueno, muchas gracias. El profe Carlos Suárez hizo una pregunta al chat, Joseph. Creo que vi por ahí. Listo. Es que Carlos como hubo momentos A en los Salas, que perdón. no, en que me desconecté y me volví a conectar, y yo lo que preguntaba era si el controlador era un Arduino. Parece que fuera un Arduino o se parece mucho. No. No, el controlador es digamos, es una línea. Este principal es una línea que se llama Wemos. Es una empresa que fabrica controladores, digamos, prototipados. ¿No?
Wemos Mini T1 basado en el chip S32, que S32 sí es el chip como tal. Y este también es una tarjeta genérica basada también en una S32, entonces no es Arduino. Lo que Arduino se usó fue para, digamos, la IDE, para programar los controladores. Pero pues estos son controladores digamos, de otros fabricantes, pero el chip sí es un S32 que es muy conocido en la industria del IoT. Listo, gracias. Listo. Y la última pregunta, y con eso finalizamos la sesión. Nicolás Velázquez. Buenos días a todos. Primero que todo, profe Frey y Joseph, qué gran trabajo. Yo Gracias. estoy impresionado porque pues el profe Frey ya me había mencionado algo con relación a esto para implementarlo como un laboratorio remoto. Pero mi pregunta va enfocada, Joseph, bueno, en cómo su merced tiene pensado mejorar ese sistema que su merced hizo. Eso es lo que me causa mucha incógnita, porque es que realmente pues ahí uno puede mejorar bastantes cosas. Sí, aquí, digamos, lo primero es hacer todo esto una tarjeta, o sea, no usar componentes así de instalación montada, sino todo, digamos, una tarjeta electrónica como tal, que sea todo junto, las clavijas también se pueden poner todas juntas. Esto ayudaría muchísimo a reducir el tamaño del toma corriente inteligente como tal. Y ayudaría también, por ejemplo, a evitar todo ese cableado, porque digamos la tarjeta solo es de una capa, entonces solo puede aprovechar una capa para las señales de alimentación eléctrica. Pero pues ya cuando sea una tarjeta multicapa se puede aprovechar para que las señales de sensado de información también vayan por la tarjeta y claramente la compatibilidad del toma corriente inteligente se va a reducir mucho y eso pues es, digamos, es positivo. Eso digamos en cuanto a la mejora estructural como tal. Lo mismo para el gateway de perímetro. Esto se puede hacer en una sola tarjeta, tener un dispositivo mucho más pequeño. De pronto agregarle un sistema de antenas para aumentar la potencia y que se pueda ubicar pues más lejos el gateway de perímetro de los tomacorrientes inteligentes y poder cubrir una instalación de una forma más efectiva. Y la otra mejora es en cuanto a lo que son interfaces gráficas y archivos de información. Esto todo fue con servicios de terceros, pues por la facilidad. Pero sí, yo creo que digamos, en mi conclusión que yo vi en la tesis, en esa discusión entre servicios de terceros y servicios propios, para mí los servicios de terceros son eficientes y muy óptimos para labores de prototipado. Pero ya para una solución comercial es importante tener uno sus propios servicios, desarrollar sus propias interfaces ya desde cero, desarrollar sus propios archivos de información, un aplicativo, una aplicación que se pueda descargar y que realice todo este proceso, que ya sea propio y claramente con un desarrollo de software mucho más robusto. Entonces digamos que esas son las dos mejoras, tanto de estructurales como a nivel de función, que yo planteo a futuro para ya poder tener un sistema de telegestión que sea fácilmente implementable a nivel práctico. Digamos que a nivel industrial, de lo que yo he visto a nivel industrial, se maneja mucho así. Tiene esto, pues claramente son diseños ya encapsulados con su diseño industrial, todo bien elaborado. No solamente se requiere la parte electrónica, sino lo que dijo el profe Frey anteriormente, la compactividad electromagnética, que esto sea cierto material, que tenga su grado de protección y claramente las aplicaciones y programas que se usan que sean propios y enlazables con ese sistema, con esos, digamos, estos dispositivos. Listo, Nicolás, muchas gracias, Joseph. Bueno, como suelo decir y terminar todas mis sesiones, gracias totales a todos ustedes. Bueno, Joseph, ya te encaminas a la parte final de Sí. todo. Entonces, pues, sin más, estimados participantes, por favor, les pido que amablemente llenen la asistencia que nuestra líder de semillero, Daniela Neira, nos compartió por el chat para que tengamos ese registro de que se desarrolló la actividad. Yo les compartiré el enlace a la grabación de la actividad del día de hoy desde o ustedes pueden ingresar a nuestro canal de Math Physics y pueden ver la sustentación de Joseph. Listo. Muchas gracias a todos ustedes. Pido el favor del profesor Carlos Salas, de Joseph y del profe Jairo de quedarse aquí un momento más con nosotros. Gracias, profe Margot, te está felicitando, Joseph. Gracias a todos los que asistieron. Espero que hayan aprendido, que se haya lleno de conocimientos esta sustentación. Listo, gracias, Carlos. Entonces, no es más. Entonces ya pueden retirarse. Nos quedamos
las 4 personas que dije y listo. Muchas gracias.